barriadas, un saludo grande. Bueno, ahora sí, ya somos compañeros. Ahí veo que los compañeros están en la fábrica La Nirva. ¿Vale? Sí. ¿Te está hablando vos? Sí, no, está diciendo que está viendo que estamos acá todos. Compañeros, ¿cómo están? Desde acá, desde el Partido Obrero de La Matanza, nos parece muy importante que ustedes puedan participar en el inicio de esta charla. Ahí veo cómo saludan, la verdad que es un orgullo para nosotros que ustedes estén compartiendo esta actividad y queremos darle el espacio para que nos comenten del conflicto, porque todos los luchadores que estamos en la charla queremos ser parte de las acciones que ustedes van desenvolviendo y difundir y amplificar con todas las posibilidades que tenemos. A toda esa gente que nos está viendo. Así que, compañera, tenés la palabra para comentarnos a todos la situación de la Nirva y la lucha que están llevando adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Gloria, ¿qué tal? Ah, Gloria, perfecto. Sí. Bueno, cuento la situación que estamos acá pasando. Sí, por supuesto. Bueno, hace 3 semanas que estamos acampando acá en la puerta de la empresa, reclamando por sueldos adeudados y cheques sin fondos, que fuimos estafados con cheques. No sé, ahí, a ver. Ahí se ve bien, ¿eh? Sí, te estamos escuchando. Gloria, y hemos seguido el conflicto de cerca, estamos participando. Si querés comentarnos las acciones que tienen pensadas para la semana que viene, y bueno, de tal modo que nosotros podamos difundirlas, participar, llamar a participar. No te escuché lo que me dijiste. Te comentaba que si querían, nos pueden transmitir las acciones que tienen pensadas para desenvolver en la semana que entra, todas las acciones de lucha ahí en el lugar. Y nosotros seguimos acá reclamando hasta que obtengamos alguna respuesta a lo que estamos pidiendo, a nuestro puesto de trabajo y que nos paguen lo que nos deben. Muy bien. Bueno, desde el Partido Obrero de La Matanza, desde el Polo Obrero, desde el SUTEBA Matanza, que el lunes hemos votado, yo soy parte de la comisión directiva, está Romina El Pla, que es secretaria general, por ahí Martín, si querés que Romina o Gabriel le den un saludo a los compañeros, porque desde el SUTEBA hemos votado participar el lunes en una actividad en la Nirva, y nos parece fundamental estrechar lazo entre todos los trabajadores que estamos luchando codo a codo en cada uno de nuestros sindicatos y lugares de trabajo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Gloria y a todas las compañeras y compañeros de la Nirva. Me parece, hemos estado allí pasando por el acampe que están haciendo, por la olla, distintos compañeros. Bueno, por supuesto, manifestar nuestra solidaridad, y el lunes, como comentaba Juan, hemos resuelto en la reunión de delegados del SUTEBA que vamos a llevar, vamos a ir al mediodía y vamos a llevar lo que se haya recolectado en las distintas escuelas de alimentos y elementos de limpieza, pero sobre todo viendo que el caso de ustedes lamentablemente no es el único caso, sino que está lleno de fábricas y lugares de trabajo donde las patronales se están aprovechando para rebajar los salarios o para cerrar o para de distintas maneras castigar a los trabajadores y engrosar sus ganancias. Y bueno, y por eso también desde la banca del Partido Obrero y del Frente Izquierda hemos presentado un proyecto de resolución, de repudio a esta acción patronal y reclamando que también el Estado proceda a proteger a los trabajadores y proceda a resolver esta situación sin que la patronal siga haciendo de las suyas. Así que mucha fuerza desde el Partido Obrero de La Matanza y desde cada uno de los distintos sectores donde los que aquí estamos, trabajamos, estudiamos, que estamos también difundiendo el conflicto para rodearlo de solidaridad.
Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que nos vinieron a apoyar de muchos lados y sí, y agradecemos a todos, la verdad que nos están dando una gran mano. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, allí estaremos el lunes, además de seguir yendo durante el fin de semana, estaremos el lunes con una gran delegación. Bueno, muchas gracias. Desde acá, de todos mis compañeros, muchas gracias. Sí. No sé, a ver. Bueno, está también Gabriel Solano, que es dirigente, que es justamente quien hoy va a dar la charla acá, y es legislador en Cava, en la ciudad, pero bueno, Gabriel, si querés también acercarles un saludo a los compañeros. Porque me están saludando de varios. Sí, ¿cómo va, compañeros? Para nosotros es importantísimo siempre en estas charlas darle lugar a todas las luchas del momento, y estamos viendo justamente que como ahora ustedes, está habiendo un resurgir de luchas importantes. Esta cuarentena para la clase capitalista siempre es una oportunidad para atacar a los trabajadores. Despidos, suspensiones, rebajas salariales, la flexibilidad laboral. Y nosotros como Partido Obrero estamos jugados a que todas estas luchas que se están desarrollando puedan triunfar. Todas estas luchas. Nos parecería fundamental, indudablemente, que los sindicatos, empezando por la propia CGT, ocupen un lugar destacado en defender a los trabajadores. Sabemos que esto no está ocurriendo, lamentablemente han firmado acuerdos con las patronales para reducir salarios, pero nosotros como Partido Obrero somos parte también del plenario sindical combativo, de las luchas que se están llevando adelante por dirigentes sindicatos combativos en todo el país. Entonces el martes vamos a tener una jornada de lucha, así que están invitados a que participen del modo que ustedes puedan, de una actividad de todo el movimiento sindical combativo que viene a obtener triunfos. Después lo voy a explicar mejor en la charla, pero he destacado que muchos sectores sindicales combativos que han salido a pelear han logrado, a pesar de un aislamiento de la burocracia sindical, triunfos importantes. Así que el mensaje es que toda lucha que estamos dando permite obtener triunfos muchas veces, fortalecer las organizaciones de los trabajadores. Aquí este es el saludo de Partido Obrero. Bueno, compañeras, compañeros de la NIRVA, nuevamente es un honor que estén ustedes en una charla del Partido Obrero, dejando su experiencia de lucha, y desde ya, si quieren seguir conectados, sabemos que las condiciones son muy difíciles, será bárbaro, y si no, seguramente nos vamos a ver el lunes y en los días subsiguientes en la fábrica, porque sabemos que están al pie del cañón ustedes, y nosotros, como parte de entender que somos luchadores, que tenemos que estar en la pelea juntos, vamos a estar con ustedes. No, ya se cerró. Sí. No, si querés, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Mabel, yo también trabajo en la NIRVA, pero pertenezco a Anamilo, que es otra empresa que tiene este señor, Matías Hernán Pérez Paradiso, que a nosotros también hace 5 meses que no nos pagan, desde enero. Nosotros pertenecemos a la parte de conserjería, que sería algo de recepción o tipo seguridad. Y también estamos en la misma lucha. Pertenecemos al grupo ULEM, que es una fusión de varias empresas. Es la NIRVA, Anamilo, Amaroto, Mayurban. Este señor, Matías Pérez Paradiso, está a cargo de todas esas empresas. Nosotros somos 15 nada más, de los cuales yo hoy estoy dando acá la cara. Pero también tengo el mismo problema que los compañeros de la NIRVA, porque yo trabajaba acá con ellos a la mañana. Y ahora también estamos sin trabajo, y en la misma situación que ellos estoy yo. Bueno, Mabel, muchas gracias por acercarte, y quedamos conectados. Para también la pelea de ustedes, que va enlazada, por supuesto, a los compañeros de la NIRVA. Así que, compañeros, muchas gracias. De acá le mandamos un aplauso virtual, un abrazo virtual, pero que no quiere decir que sea menos. Y bueno, nos vemos seguramente el lunes en la fábrica y en todas las instancias de lucha que nos quedan por delante. Así que fuerza, trabajadores, compañeros, compañeras de la NIRVA, y fuerza a todos los trabajadores que tenemos que justamente tener estas instancias para
aunar esfuerzos para pelear contra la ofensiva patronal. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No, sí, está ahí, pero me dijo buenas tardes. Bueno, compañeros, ¿hay otra compañera ahí? Bien. Hola. Hola, ¿sí me escuchás, compañera? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno, ahí varios relataron un poco la situación del conflicto, nos interesaba un saludo, no queremos retenerlos mucho tiempo más porque sabemos que es difícil, sobre todo la conectividad, así que sí le queríamos agradecer que hayan podido participar de la charla y bueno, y comprometernos a estar siguiendo, digamos, al lado la pelea que ustedes están llevando adelante ahí. Bueno, muchísimas gracias por hacer visual nuestra problemática que estamos acá pasando en la puerta de la empresa, como ya contaron muchos de mis compañeros. Van a ser 3 semanas que estamos acá en la puerta, porque en realidad la problemática esta viene ya de hace más de 2 años, pero con el tema de la pandemia como que se hizo todo más imposible de estar en nuestras casas, porque la mayoría son mujeres separadas, con chicos pequeños, así que bueno, les agradecemos mucho que hayan hecho esta conferencia para darnos su apoyo también, así que bueno, de parte mía y de todos mis compañeros, les agradecemos y le damos otro fuerte aplauso, chicos. Vamos. Muchísimas gracias por todo. Bueno, nos vemos entonces, compañeros de la NIRVA. El lunes seguramente vamos a estar allá con las acciones que ya nombramos. Así que les mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza en la lucha a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, compañeros, ahora la idea es pasar un video del compañero Cristian, que es un activista que no pudo estar presente, de la fábrica Ibero, que es la otra fábrica en conflicto acá en el distrito, que es una textil. Bueno, Martín va a pasar el video del compañero, que es breve, pero que es un saludo y que nos interesa porque también nos interesa difundir el conflicto en esa planta de Ramos Mejía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy trabajador de la textil iberoamericana, ubicada en La Matanza. Bueno, les comento más o menos el problema que estamos sobrellevando los trabajadores. Nosotros hace 3 meses que no nos están pagando el sueldo. Cuando empezó la cuarentena obligatoria nos vimos obligados a quedar en nuestra casa y bueno, llamamos al gremio y nos abandonó en nuestro reclamo. La misma patronal también en un estado de abandono terrible nos dejó. Y tomamos cartas en el asunto un grupo de compañeros de la textil y para llevar nuestro reclamo adelante, así lo difundimos por las redes sociales, hablamos con vecinos, con agrupaciones, organizaciones, y hicimos una olla popular en la puerta de la fábrica. La verdad que fue un éxito, ya que la patronal tomó cartas en el asunto, nos pagaron el 40% de lo adeudado, nos prometieron que la semana que viene nos van a pagar el resto, así que nada, seguimos con esta unidad que tenemos paralelo o aparte de lo que es el delegado, ya que el delegado no nos escucha nuestro reclamo. Bueno, estamos esperando el pago de lo que resta y bueno, nos solidarizamos con la gente de la NIRVA, fuimos a la puerta a estar con ellos, a contarles nuestra experiencia, que fue un éxito. Ojalá que ellos también, así como la NIRVA y como otras fábricas, obreros, están sufriendo este abandono de parte de la patronal o rebajas salariales, suspensiones, pero bueno, nosotros nos está yendo bien, o al menos nos pagaron parte de lo adeudado. Ahora vamos a ver cómo sigue. Desde ya les mando un abrazo a todos. Bueno,
Ahí está el saludo de Cristian, que es otra fábrica que también, en este caso, con acciones de lucha, han logrado dar un paso adelante y conquistar parte del salario adeudado por parte de la patronal, como decía Cristian. Bueno, con estos dos testimonios de fábricas en conflicto acá en el distrito, por supuesto que hay muchas más, donde cuesta, por la losa que significa la burocracia sindical, poder salir adelante y establecer un cuadro de oposición a la ofensiva patronal. Lo último, antes de darle la palabra a Gabriel, queríamos recordar que hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de un compañero muy, muy querido en el Partido Obrero, que es el Colo Rat, Cristian Rat, que es un militante de toda la vida del partido, un formador, un compañero que ha estado como cuadro militante en el Cordobazo, en instancia de lucha muy importante, la lucha de clases en el país, bueno, y como militantes de nuestra organización queremos recordar hoy al Colo como un gran militante, un cuadro revolucionario y un constructor de nuestra organización. Dicho esto, sí, le vamos a pasar la palabra a Gabriel para que haga su intervención, y una aclaración para luego de la intervención. Los que quieran tomar la palabra para hacer preguntas o intervenir, pueden escribir en el chat, así ya vamos anotando quienes se quieren, quienes quieren intervenir. Y de ese modo Martín, luego de la intervención, puede sacar el micrófono silenciado para que, bueno, se escuche bien a cada uno de los que hablen. Así que bueno, Gabriel es, como lo dije en un momento, dirigente del Partido Obrero, dirigente nacional, es legislador en Cava, y bueno, tenemos hoy el agrado de que esté con nosotros compartiendo esta charla. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos en esta charla, realmente el método es extraño, pero bueno, eficaz, porque 162 compañeros es mucho. Posiblemente si teníamos que juntarnos todos en un lugar, hubiese sido más difícil, así que aprovechando estos desarrollos tecnológicos, estamos haciendo funcionar el Partido Obrero igual. Les quiero informar que, para quien no lo sabe, el Partido Obrero está discutiendo ahora su 27 congreso. Para nosotros siempre los congresos es un tema de mucha importancia. Discutimos, hacemos plenarios, y a pesar de que no nos podemos reunir como lo hacemos habitualmente, en plenarios, en reuniones presenciales, bajo este mecanismo de Zoom o algunos parecidos, el Congreso del Partido se está discutiendo en todo el país, con plenarios, con actividades, y en la medida que la cuarentena se va flexibilizando, por presión de la clase capitalista, y por los ataques de los capitalistas a los trabajadores, que están, como estamos viendo, aplicando políticas de despidos, de suspensiones, de rebaja salarial, también estamos saliendo a la calle. Recién estaba viendo un mapa de las luchas del momento, y no hay ninguna lucha del momento en la cual el Partido Obrero no esté presente, ninguna. En muchas somos directamente la fuerza dirigente. En otras apoyamos como corresponde, donde haya una lucha de sectores populares que están pugnando por algo que es justo, el Partido Obrero se está apoyando. Pero en todas estamos militando, en forma presencial, en forma virtual. Es una cuestión para nosotros fundamental. Por eso me parece muy correcto, y creo que es una buena decisión del Comité de la Matanza, haber empezado la charla presentando lucha del distrito. Porque también eso da una idea de dónde estamos parados, ¿no? Es parte de la situación política. Para nosotros, este tipo de luchas las tenemos que analizar como parte de la situación política de Argentina. Vamos a los temas gruesos para poder abrir un debate. Un tema importante, ideas fuertes. Una idea fuerte. La crisis de Argentina no es por la cuarentena. Parece medio obvio, uno puede decir, bueno, la crisis de Argentina es más vieja que mi abuela, Argentina vive en crisis, pero esta crisis particular, la que estamos viviendo ahora, es previa a la cuarentena. Si ustedes quieren agarrar los índices económicos de enero, de febrero, son categóricos. El otro día vi que el INDEC va siempre mostrando con cierto atraso lo que pasa en la economía, ¿no? Porque uno se entera en abril, por ejemplo, cómo fue la economía en febrero, porque se debe reunir la información para tener una estadística confiable. Y en el caso de febrero, la caída de la industria, la caída de la construcción, la caída del comercio, de la recaudación impositiva y de todo ha sido
espectacular. Y en febrero no había coronavirus, o por lo menos no lo había en Argentina, lo habría en otros países, pero no acá, y no había cuarentena. Argentina estaba en una situación de semi-default, incluso desde el gobierno de Macri, que empezó con esta palabra que comenzó a utilizarse, a reperfilamiento, que era la idea que uno no puede pagar y patea para adelante los vencimientos. Veníamos de un periodo pasado. ¿Qué es lo que trae de nuevo la cuarentena? Lo que trae de nuevo la cuarentena es un agravamiento de todas las condiciones previas. Este es un punto para nosotros importante que lo tengamos en cuenta a la hora de un debate y de conclusiones que saquemos hacia adelante, porque si el problema fuese exclusivamente la cuarentena, no tendríamos una crisis de fondo del régimen social capitalista. Tendríamos un problema sanitario que una vez que lo superemos, volveríamos, digamos, a una senda de crecimiento. Pero no pasa eso. Argentina tiene una crisis preexistente, muy de fondo. Muchos dicen del año 2010, prácticamente Argentina no crece, es decir, es una década de estancamiento económico. Los últimos 4 años ya no fueron de estancamiento, fue peor, fue de retroceso económico, cayó la economía, cayó en todos los índices sociales. Y lo que pasa en Argentina, y aunque no es la idea hablar de la situación internacional, lo voy a citar solamente para tener un contexto. Lo que pasa en Argentina ahora pasa en todo el mundo. Solo que acá repercute de una manera más agravada. ¿Por qué me importa tocar un minuto de la situación internacional? Y solamente un minuto, no lo quiero complicar. Porque en su momento, Alberto Fernández, que es el presidente actual de Argentina, y que se compara mucho con Néstor Kirchner, que asumió en el 2003, dijo, yo vengo a hacer ahora lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2003. Y Néstor Kirchner en el 2003 dijo, agarró un país en crisis, viniendo del 2001-2002, que estaba también en default, que estaba, digamos, en una recesión económica profunda, y logró, dijo, sacar el país adelante. El contexto internacional es completamente distinto. En su momento, lo del kirchnerismo, que hablaba de una especie de milagro, no era tal cosa, sino que lo que explicó un crecimiento económico de Argentina y de todos los países de la región, tuvo que ver con que los productos que nosotros exportábamos aumentaron sensiblemente su precio. La soja, el petróleo, el maíz, el trigo, pero lo que valía para Argentina valió para Brasil, valió para Bolivia, valió para Chile, valió para todos los países que ustedes quieran en América Latina, que son en general exportadores de materias primas, tuvieron ese ciclo económico favorable. Hoy tenemos la situación inversa, y esto es un punto fundamental. Hoy tenemos la situación inversa, porque todos los precios de los productos que América Latina vende han caído y siguen cayendo. Lo más fuerte se quiere el petróleo, que en unos días, en un momento, tuvo un precio negativo. O sea, te pagaban para que te lleves el barril de petróleo. No es que uno podía ir con un bidón de nafta a la estación de servicio y te pagaban que te llenaran el bidón. En las transacciones económicas internacionales había precios negativos. Pero ha caído todo. Ha caído el petróleo, ha caído la soja, ha caído el maíz, ha caído el trigo. ¿Y esto por qué se debe? Se debe a una serie de una crisis capitalista mundial. Y esta crisis capitalista mundial se va a agravar también como consecuencia del coronavirus. Esta afirmación que yo hago acá no es una afirmación exclusiva del Partido Obrero. Prácticamente hoy hay una unanimidad en los análisis políticos y económicos de que el mundo entró ya no en una fase de recesión, sino que estamos en una fase de depresión. Y bueno, no es un concepto psicológico, sino económico la depresión. La depresión se distingue de la recesión en que hay una destrucción masiva de valores, cierre de empresas, cierre de fábricas, desocupación masiva y pobreza extrema. Eso caracteriza las tendencias que tenemos ahora a la depresión económica. Piensen ustedes que en Estados Unidos, en un mes, fueron casi 20 millones de trabajadores, los que fueron a solicitar el seguro de desempleo. En un mes y pico. Y estamos hablando de la principal potencia económica del mundo. Entonces, el mundo capitalista ingresa a una fase de depresión económica, de destrucción de valores, de caída del comercio internacional,
de mayor guerra comercial entre los diferentes estados y de fuga de capitales de los países como Argentina hacia las potencias centrales, y todo eso hace que la idea que tenía, o que por lo menos trata de presentarse Alberto Fernández, con que él viene a repetir el kirchnerismo del 2003, no va a ser así, no va a ser así porque la situación de Argentina en el 2020 no es la del 2003. Es una situación inversa, muy negativa en relación a la del pasado. Y este condicionamiento internacional está presente de modo determinante en la situación política de Argentina, de modo determinante. Y uno lo ve en todo. Lo ve, por ejemplo, hemos publicado un audio, pero vi que lo publicaron otros, de un dirigente sindical muy adversario nuestro, se llama Pereira, que es el dirigente sindical de los petroleros de Neuquén y Río Negro, donde el tipo explica, trata de justificar, frente a críticas que recibe su sindicato, de por qué avaló acuerdo de rebaja salarial, no del 25% como hizo la UBIA, sino hasta del 80%. Es decir, un petrolero, en algunos casos en Neuquén, está ganando el 20% de lo que ganaba. Es decir, se redujo el 80%. Y el tipo dice, hay una crisis mundial. Y trata de decir, se cayó todo, no hay producción petrolera en el caso de Neuquén. Y ustedes imagínense que este gobierno, en particular de Alberto Fernández, pero también Cristina Fernández de Kirchner, habían dicho que ellos iban a apostar todo a vaca muerta. Y pensaban que Argentina, con la exploración del petróleo y del gas, iba a lograr salir de la crisis. Íbamos a lograr tener un flujo de ingresos de dólares, con ese flujo de ingresos de dólares íbamos a poder pagar la deuda, se iban a poder financiar importaciones. Esto lo dijeron hace 2 meses atrás. Y ahora, dicho en diciembre, ahora tenemos que todo eso que iba a ser la salida para el país está completamente parado, con obreros ganando el 20% de su salario y con los tanques de combustible completamente llenos y por lo tanto paralizándose el conjunto de la producción petrolera del país. ¿Por qué cito esto? Esto lo cito porque uno tiene que evitar, es una reflexión, discúlpame la digresión metodológica, no analizar la política sobre la base de lo que cada uno dice. Lo que cada uno dice es un dato. Por ejemplo, Alberto Fernández dice A. Bueno, el tipo dijo A. Yo escucho, dijo A. Pero eso que dijo, si condice con la realidad, ya para tener ese tipo de análisis, tengo que analizar la realidad no por lo que cada uno dice, sino por lo que pasa. ¿Se ve la diferencia? Por lo que pasa. Y uno demuestra que este Alberto Fernández estaba perdido, como Turco en la neblina. Hace 2 meses prometía que Vaca Muerta era la salida y ahora no pueden extraer 1 litro más de combustible. Y lo mismo pasaba con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la clase capitalista, sus principales dirigentes, están interviniendo en esta crisis sin una caracterización correcta, porque habían ofrecido una salida que en un periodo excesivamente corto se reveló como la no salida y ahora como un factor de agravamiento de la crisis. Pasa lo mismo con todo el tema agrario. El tema agrario, tenemos una caída de todos los precios internacionales. Y eso no se va a modificar en el corto plazo. Entonces no vamos a tener, y esta es una primera conclusión de la charla, no vamos a tener lo que se prometió el kirchnerismo del 2003, sino vamos a tener una situación que de gobierno sin caja, de ajuste y en un cuadro de default, sin posibilidad de acceder al mercado internacional de crédito. Hoy leí un artículo que me llamó la atención, pensaba no leerlo en el Diario de la Nación, pero me entretuvo la foto del helicóptero presidencial. A mí me gustan los helicópteros y los aviones. Veo una película de aviones y veo que hay un avión y veo la película. Y con el helicóptero me pasa lo mismo. No sé por qué, pero me pasa eso. Como estaba en el helicóptero presidencial, leí la nota. Es La Nación. Y contaba el periplo, me llamó mucho la atención la nota, contaba el periplo que ayer hizo Alberto Fernández. Fue a a Pilar, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que se inauguraba un hospital, y de ahí se tomó el helicóptero para ir a Quilmes, a una fábrica de Quilmes que estaba fabricando, ¿cómo se llama esto? Lo que se pone en la boca, barbijos. Entonces cuenta que llegaron, bueno, no importa mucho, y el periodista muy hábilmente muestra que en un momento
Alberto Fernández y otros funcionarios se van con los dueños de la empresa a una reunión, digamos, a una oficina, algo más chico. Y los dueños de la empresa le dicen, mirá, tenemos el siguiente problema, tienen que llegar a un acuerdo por la deuda externa. Le dicen los dueños de la fábrica de barbijos de Quilmes, porque si no, como clase capitalista, no tenemos acceso al mercado de capitales. No lo dicen estos términos que yo estoy diciendo a ustedes, que son los términos más del PO, pero más o menos son los mismos. El tipo fue allá y vio la presión de los capitalistas porque le dicen no es el 2003 y le están presionando al gobierno para un acuerdo de deuda que va a ser absolutamente oneroso para el país, va a ser un acuerdo difícil para el país, un acuerdo entreguista para el país, pero la clase capitalista argentina solamente tiene como posibilidad de acción una mayor unión con la clase capitalista internacional y con el imperialismo. Entonces, esta diferencia con el 2003 y la situación internacional es un condicionante de fondo de todo lo que está pasando. Obviamente la cuarentena agravó, esto no cabe ninguna duda, pero la cuarentena, insisto, agravó una situación preexistente a nivel internacional y a nivel nacional. Y puso de manifiesto un hecho que para nosotros como Partido Obrero es importante. Porque a veces hay mucho debate entre los economistas sobre qué es lo que crea valor. Bueno, lo que quedó claro es que si el obrero no va a laburar levantándose a las 5:30 de la mañana, no va a una fábrica a ser explotado, no se crea valor. Se liquidó, esta pandemia permitió liquidar un debate de la economía política de 250 años. Si no, el único que crea valor es el obrero. Y si el obrero no va a laburar a la mañana, no hay valor. Y se paralizó la creación de valor porque los trabajadores no estaban pudiendo ir a las empresas justamente por el desenvolvimiento de una crisis sanitaria a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo sigue esta situación? Porque el gobierno antes de la pandemia había dicho lo siguiente, nuestra única política era acordar con la deuda externa con los bonistas y el FMI. Ya parece que pasó mucho tiempo de diciembre, porque realmente las cosas pasan rápido, pero ustedes recordarán, cuando se los digo se van a dar cuenta, que este Alberto Fernández, ni bien asumió, se fue de Argentina, estuvo llegando por todos lados. Fue a verlo al Papa, fue a ver a Macron, el presidente de Francia, fue a ver a Merkel, la presidenta de Alemania, fue a ver al presidente... Se fue, es decir, un tipo que agarró, se suponía que acababa de tomar el poder, no, se fue a dar una vuelta por Europa y nos empezó a vender un típico cuento macrista. ¿Cuál era el típico cuento macrista? Que nos apoyaban en el mundo. Usted se acuerda que con Macri nos apoyaban todos y así no fue. Es decir, nos fue terriblemente mal. Bueno, acá nos dijeron más o menos lo mismo. Empezó a girar, y entonces sacaba una foto con esto, una foto con el otro, una foto con aquel. La idea es que estábamos acompañados por los principales líderes internacionales. En el medio estalló la pandemia, eso parece que pasó hace mucho, pero fue hace poco. ¿Y para qué los iba a ver? Los iba a ver para que apoyen al gobierno en la negociación de la deuda. Con la idea de que si se armaba un frente que tenga el apoyo de los principales estados, iba a poder Argentina imponerle a los acreedores términos de reestructuración de deuda que él entendía beneficiosos para el país. Bueno, ahora estamos viendo lo que pasó. Todo ese viaje no sirvió para nada, como era muy previsible, y todos los presidentes que fue a ver a Alberto Fernández en su momento, ahora que el gobierno viene de un fracaso estrepitoso porque hizo la propuesta de canje, no se la aceptó nadie, todos le están reclamando que tiene que llegar a un acuerdo con el capital financiero internacional en los términos que demanda el capital financiero internacional. Y esto lo piden todos. Lo piden los gobiernos internacionales, los gobiernos de los principales países, lo pide el FMI, que también nos habían vendido que es un FMI bueno, que la presidenta del FMI se veía con el Papa, es humanista, entendía Argentina, no quería ajuste, y sin embargo no tenemos ni acuerdo con el FMI, no tenemos ni acuerdo con el Club de París, que nos manejan estos estados que Alberto Fernández fue a ver, y tampoco hubo éxito con el canje, porque el capital financiero está dictando los términos de cómo va a ser este tema de la deuda. Y el gobierno, yo creo que tiene un pánico atroz en este punto, porque solamente está diciendo no queremos default.
Y si vos decís que no querés default, lo que ya estás diciendo es que vas a terminar aceptando lo que te impongan. Esto es como cuando uno negocia un frente, digamos, usted va a Matanza. Vos decís, lo más importante es defender sí o sí la multicolor a lo que dé lugar. Bueno, ya el tribunal docente dice que va a aceptar lo que otro diga, porque si el punto de partida es que vos no defendés una posición determinada, ya te da esta chancleta ante mano y te hace una negociación. Si vos decís que lo más importante es evitar el default, es porque estás dispuesto a aceptar los términos que te imponen en la negociación del resto. Y ese término que van a imponer de la negociación es completamente negativo para el país, porque ya la propuesta de deuda original era muy negativa. Se nos había dicho con razón que esta deuda era impagable, y se hizo una propuesta de reestructuración de deuda que solamente reduce la deuda en un 5%. Es decir, si debíamos 100, ahora 95. Pero como la propuesta no era del 100% de la deuda, sino solamente era de una pequeña porción del 20%, estábamos hablando de que más o menos seguíamos igual. Si Argentina llega a un país quebrado, con la propuesta de gobierno seguíamos siendo un país quebrado. Pero ahora resulta que tampoco aceptan la propuesta del gobierno, sino que por el contrario, los acreedores internacionales van más a fondo y quieren imponer todos los términos de la negociación. Todos los términos. Y la clase capitalista argentina, la famosa burguesía nacional, que en su momento el kirchnerismo quería reconstruir con fondos públicos, está en la misma orientación. Salió un pronunciamiento de otra vez de el principal, digamos, lobby empresarial argentino, que se llama AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina. Ahí está Clarín, ahí está Techín, están los grandes grupos económicos de Argentina. Y dijeron, arreglen con la deuda y levante la cuarentena. Esa es la exigencia de la clase capitalista. Y todos están en la misma orientación. Por lo tanto, lo que tenemos por delante ahora es que este gobierno, que tenía una crisis preexistente como resultado de default, de la caída de la producción, de la caída del consumo, del déficit fiscal, ya teníamos todas estas cosas preexistentes, se ha agravado ahora con la cuarentena y sin embargo los acreedores internacionales imponen términos de negociación que van a hundir más al país en una crisis. Ahora, alguno me puede decir acá, digamos, X, no conozco a todos los compañeros, pero digamos, acá leo que está Lorena Baigorria. Me dice Lorena Baigorria, escúchame, Gabriel. Pero si nosotros logramos un acuerdo en los términos que quieren los acreedores, que quieren los malos, ¿es mejor que no tener un acuerdo? Ya me adelanto una posible pregunta. Y a mí, como a veces los compañeros no quieren hacer preguntas porque tienen miedo que se le atribuya que si preguntan eso es su oposición, así ya me adelanto y la hago yo. Yo les quiero decir lo siguiente. El acuerdo que puede llegar al gobierno en estas condiciones no va a sacar a Argentina, y este es un punto importante, no va a sacar a Argentina de la condición de la bancarrota que tiene y no va a permitir que venga guita para el país. Olvídense. No va a entrar capital de Argentina por más que haya un acuerdo. Eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir eso? Porque la tendencia mundial es a la fuga de capitales de los países periféricos, es a concentrar en una guerra comercial en los principales estados, empezando por Estados Unidos. Y por lo tanto este acuerdo, cuando te dicen, che, ustedes se aíslan del mundo, les quiero decir que Argentina no va a recibir inversiones de capital, aunque llegue a un acuerdo de deuda a los términos que quiere BlackRock y todos estos grupos financieros internacionales. Esto es así. Y cuando uno lee a los periodistas más serios, que lo reconocen todos, olvídense por 3 o 4 años que acá venga un mango. Al revés, la guita se va. Y se va tanto que si ustedes ven lo que está pasando ahora, cuando digo ahora, digo hoy mismo, sábado, ayer viernes, ayer jueves y así, lo que está pasando en Argentina es una verdadera sangría. Y la sangría se verifica en una cosa que parece, para mucha gente no le presta atención, pero es importante. Están cayendo los depósitos en dólares, están cayendo las reservas del Banco Central y se está incrementando la brecha entre los tipos de cambio no oficiales del dólar y el tipo de cambio oficial. ¿Y esto por qué? Porque se está fugando la guita de Argentina. ¿Y quién se la fuga? No se la fuga Lorena Baigorria, Ana del Castillo, Soledad Nena y nadie que está acá en la charla con nosotros. Se la fugó un puñado de grandes capitalistas.
Es decir, que en el medio de la negociación de la deuda, la sangría continúa y continúa la fuga de capitales del país. Por lo tanto, es falso que lo que nos dicen ahora, que sin esto nos vamos a quedar aislados, es mentira. Este acuerdo va a someter más a Argentina y este acuerdo no le va a dar un mango al país para reactivarse económicamente. Y al revés, los ahorros que el país tiene, la riqueza que el país tiene, que debía ser preservada para un desarrollo de Argentina, se fuga de forma sistemática a través sobre todo del sistema financiero ante los ojos del gobierno. Entonces tenemos por un lado una crisis de deuda que es enorme y que nuestra estimación, nuestro pronóstico, que el gobierno va a recular y va a terminar tirando la chancleta. El otro día salió un artículo muy interesante en un diario porque decía lo siguiente: ¿quién es dentro del elenco del gobierno los que más presionan para un acuerdo? Porque uno se arma una especie de pensamiento esquemático, diría lo siguiente: Alberto Fernández es el centro del elenco del gobierno, la derecha sería los gobernadores, tipo estos Mansur, Infran, digamos, toda esta gente terrible, y la izquierda vendría a ser el kirchnerismo, ¿no? Si uno se arma un esquema, que a veces los esquemas son necesarios para poder reflexionar y armarse el esquema de uno paramilitar. Bueno, no es así. El kirchnerismo presiona activamente para un acuerdo. Activamente. Y la información era tan precisa que decía que Cristina Kirchner habló con este Galucho. Galucho es el expresidente de YPF, bajo la época del kirchnerismo, para que interfiera, y ahora, bueno, está en YPF, tiene su propia petrolera, para que interfiera frente a la Reserva Federal de Estados Unidos y frente al fondo BlackRock para buscar un acuerdo. Entonces ustedes se dan cuenta que los intereses que están en juego no es un problema solamente de que uno tiene que pagar una deuda, porque a veces hay una idea, ¿cómo se puede decir?, demasiado simple: che, las deudas se pagan. Bueno, si yo, no sé, le hago una apuesta a alguien, no sé, le apuesto a Martín que River le va a ganar a Boca, y en una de esas pierdo, bueno, yo voy a pagar la apuesta. O sea, no es que no pagamos las deudas. Si yo le pido a mi hermano plata para ir al almacén porque me quedé sin guita este mes, se la voy a devolver a mi hermano. No es que yo sea a favor de no pagar las deudas. No se puede simplificar el tema de la deuda en un problema de ser una persona respetable que cumple con su palabra. Acá lo que hay son intereses sociales internacionales que someten al país. Por eso intervienen los grupos petroleros que se llevan los recursos naturales, por eso intervienen los principales fondos de inversión que negocian con los títulos públicos de Argentina, por eso intervienen bancos que fugan el dinero de Argentina. Estos son los intereses que están detrás del acuerdo, y que el gobierno, en vez de romper con esos intereses y buscar una salida independiente, está buscando un acuerdo que va a ser un acuerdo negativo en los términos que quieren estos intereses capitalistas. A la vez aparecen otro tipo de situaciones, porque el gobierno estuvo pagando, miren qué interesante, de diciembre hasta ahora estuvo pagando la deuda siempre. Siempre. Y cuando uno ve lo que pagó, es tanta la guita que pagó que contrasta con el escaso gasto social que se hizo como consecuencia de la cuarentena. Y lo que va a pagar. Solamente este año resta pagar unos 700.000 millones de pesos de deuda en pesos, y el gobierno dijo que se la va a pagar cuando lo que se asiste a los trabajadores mediante subsidios es 2 mangos en relación a esta guita. No hay ninguna comparación. Entonces el gobierno tiene esta orientación. Y sin embargo, con esta orientación todavía no ha logrado un acuerdo con los intereses estos internacionales, porque van por más. Porque van por más. Y en la agenda, ¿qué puntos hay? Porque la agenda está en el programa histórico del FMI, que es la reforma laboral, que es la reforma previsional, es decir, la reforma jubilatoria, que es un golpe muy fuerte a toda la política social, porque ustedes saben bien que los capitalistas resisten mucho los subsidios a los desocupados, porque entienden que el subsidio al desocupado es una especie de competencia al salario, porque si yo tengo un subsidio al desocupado, digamos, lo que nosotros planteamos de 30.000, que tenía que ser así, no iría a trabajar por menos de esa plata, porque yo tengo un subsidio que me da eso. Obligaría al capitalista a elevar el precio de los salarios. Y los capitalistas no quieren elevar el precio de los salarios. Y se quejan de que los planes sociales
actúan a veces, aunque sea mínimamente, como una defensa frente a una rebaja salarial. Y detrás del programa del FMI está esta reforma laboral, está esta reforma jubilatoria, eliminación de planes sociales, liquidar definitivamente el ANSES. Un tema que ya está ocurriendo, pues está liquidando el ANSES en forma definitiva. Entonces es el programa que ellos quieren apuntalar, y el gobierno, si ustedes lo ven bien, está actuando en esa dirección. El otro día hubo un cambio en la cúpula del ANSES. Se fue Banoli, que estaba antes, y vino una dirigente alineada con la Cámpora. Y lo primer anuncio que hicieron fue que no va a haber este año una nueva ley de movilidad jubilatoria, como estaba comprometido, sino que van a seguir los aumentos por decreto. Y los aumentos por decreto, como ya lo hemos visto, significaron que para una masa muy importante de jubilados, ese aumento esté por debajo de la inflación. Es decir, que el kirchnerismo está aplicando, de hecho, esa reforma previsional con una política por decreto. Un punto importante. En términos de reformas laborales, lo dice todo el tiempo un periodista de la derecha, se llama Pagni, que dice que se está aplicando de hecho. Porque ha habido ahora acuerdos de la Unión Industrial, la CGT y el gobierno para bajar el 25% de los salarios, un acuerdo terriblemente pérfido, ayer lo discutíamos en una reunión, por lo siguiente: primero, que las empresas no pagan el 75, pagan el 25, porque el 50 lo pone el Estado. O sea, el Estado pone el 50, las empresas ponen el 25 y el trabajador pierde el 25. En realidad pone menos del 25, porque como también lo hemos denunciado, los aportes patronales se lo han reducido muchísimo, al 95%. Entonces también ponen menos por ahí. ¿Quién financia eso? La ANSES. Es decir, la plata de los jubilados. Así está actuando este gobierno. Ahora bien, a través de esta política que se está llevando adelante, los acuerdos que se suscribieron en materia de reducción salarial no están atados inmediatamente a la cuarentena. Muchos se suscribieron por 5 meses, por 6 meses, por 7 meses. Y ahora que la cuarentena se está abriendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al anuncio de Kicillof, abrieron las 1000 industrias importantes que abren sus puertas. Y si hay 1000 industrias importantes que abren sus puertas, cuando abren sus puertas tendría que acabarse la reducción salarial. Porque la reducción salarial se suponía, tenía que ver con que el patrón no podía abrir la puerta. El tipo dice: ¿yo qué culpa tengo?, dice el patrón. Yo quiero abrir la empresa, quiero que venga acá gente a laburar, pero el Estado no me deja. No me deja porque está, digamos, el coronavirus. Bueno, si vos no me dejas, hacete cargo de pagar los salarios, dice el patrón, porque no soy yo el que no puedo producir. No, ahora empieza la producción, se ponen en marcha las industrias, pero sin embargo no se restablece el 25% que se le quitó. Esto es un punto importantísimo que lo veamos. ¿Y saben por qué es importantísimo? Porque lo que viene acá, y está puesto en el editorial actual, el editorial de la prensa obrera impresa, que me parece el tema crucial de la situación, es que cuando uno escucha a los tipos estos que hablan por los diarios, por los medios, los empresarios, los tipos de derecha, dicen: abramos la producción. Esto es mentira. Todo el mundo tiene claro que si se abre la zapatería nadie va a comprar zapatos. Que si se abre la pinturería nadie va a ir a comprar pintura. Nadie espera una reactivación económica como resultado de la apertura de la cuarentena. Nadie. Todo el mundo descuenta que vamos a una caída de las ventas, no una caída de las ventas en relación a cuando no hubo nada, eso es absurdo. Digamos, una caída de las ventas en el ciclo histórico. Cuando estaba cerrada la pinturería, bueno, cuando abrís ¿cómo vas a vender? Pero como en el ciclo histórico, vamos a una caída de la producción y del consumo y de las ventas. Los capitalistas lo tienen muy claro esto. Entonces no están presionando porque ven que hay un mercado que abastecer y tienen la fábrica cerrada y no lo pueden abastecer porque no pueden producir, sino que la presión consiste en que van a aprovechar de esta cuarentena y esta crisis para ir a fondo contra las conquistas de la clase obrera. Y quieren, por lo tanto, llevar hasta el final una guerra entre capital y trabajo. Esto es lo que está en juego acá. No nos confundamos, recién veía una estadística. Esta semana se abrió muchísimos comercios en la ciudad de Buenos Aires.
vendieron el 20% de lo que vendían habitualmente. El otro día me tocó ir a un programa en Crónica, había un tipo que hinchaba, no se imaginen cómo, hinchaba con que quería abrir los comercios. Entonces le digo, ¿vos le vas a vender zapatos a alguien? Me dijo, a nadie. Me dijo el tipo, nadie me va a venir. Digo, ¿para qué jodés con los zapatos? Si nadie te va a comprar ningún zapato. Lo que están buscando es una reforma laboral. Lo que están buscando es ir a una reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo. Y salió de allí un documento, que lamentablemente todavía no lo pude leer, pero el título es elocuente, de las pymes estas que hay, que todo el mundo habla de las pymes como si fuesen lo más grande que hay en el mundo, diciendo las pymes, estamos reclamando una reforma laboral. Porque las condiciones actuales no podemos competir. Y pasó un hecho, déjeme, así le cierro la historia, que fue interesante, porque se armó una pequeña crisis en las relaciones internacionales de Argentina. Nosotros estamos en el Mercosur, eso lo saben. En el Mercosur está Brasil, Uruguay y Paraguay, y Argentina. Y estaban discutiendo acuerdos de libre comercio con varios países, por ejemplo, Canadá, Corea del Sur, una serie de países. Y el gobierno decidió retirarse en un momento. Y hubo una fuerte presión de la clase capitalista para que no se retiren. Y quieren no evitar la competencia internacional, sino quieren valerse de esa competencia internacional para presionar a los obreros argentinos a que acepten condiciones de trabajo y de salario muy por debajo de lo que ha sido, digamos, históricamente Argentina. Esta es la pelea que nosotros tenemos que destacar. Es decir, el gobierno intenta, digamos, llevar ante esta política y la clase capitalista se quiere valer del gobierno para eso. Se quiere valer para eso. Obviamente el gobierno tiene muchas dificultades para ir hasta el final con esto, muchísimas. La primera que es un gobierno que aunque las encuestas le pueden dar el 250% de aprobación popular, no tiene ninguna importancia, porque los tipos tienen una situación tan difícil en términos estructurales que saben que eso es un espejismo. Que no pueden considerar que eso es algo que lo tienen ahora. En general todos los gobiernos que han actuado relativamente con cierta cordura frente a esta pandemia, crecieron en las encuestas, transitoriamente. Ustedes se dan cuenta, en Argentina creció Alberto Fernández y creció Larreta, por lo tanto, ¿quién se fortaleció? Se fortalecen todos, es como una simplificación en términos matemáticos, ¿entiendes? No tiene sentido. Si todo el mundo se aumenta, en la competencia quedan todos iguales, no tendría ninguna gracia. Acá el problema es que el gobierno tiene una crisis de fondo. Y las medidas que tiene para tomar son muy endebles. Hasta ahora se ha venido financiando exclusivamente con la emisión de Banco Central. Y están contentos, yo creo que hay gente que está media loca, es decir, que la pandemia le ha afectado algo, porque este mes la inflación fue relativamente baja. Digo, relativamente baja en relación a lo que venía siendo. Es altísima en relación a otros países, ¿no? Pero relativamente baja. Y dicen, ¿vieron que la emisión esta no genera inflación? Esperen un poquito. Aguanten 2 meses, 3 meses, porque el que sabe algo de economía sabe también que no es un problema de emisión, sino es la velocidad que se mueve ese dinero. Entonces, como estaba todo cerrado, no había velocidad en ese movimiento. Ahora que se empieza a abrir, vamos a una inflación que va a ser muy importante. Muy importante. Y la posibilidad del gobierno de financiarse exclusivamente con esta emisión es suicida. A la luz de eso discutieron en un momento que hacer un impuesto. Dijimos, tiene razón, no podemos financiarlo solo con emisión, vamos a hacer un impuesto a los capitalistas. Bueno, nosotros dijimos, qué buena idea, está en nuestro programa, digamos, hacemos un impuesto al capital y anular los impuestos al trabajo. Digamos, no queremos que se pague, el trabajador pague ganancias, no queremos que se pague IVA por el consumo de una leche en un supermercado. Bueno, perfecto. Lo dijeron hace un mes. Acá está Romina, conoce más la secuencia interna. No sé cuánto hace que lo dijeron. Parece que lo está redactando, los más viejos se acuerdan, el general Alaiz, ese que habían llamado a reprimir una vez un alzamiento militar, y el tipo venía, no sé si de Misiones, de Formosa, con los tanques, no llegaba nunca, y se hizo famoso porque Alaiz era un tipo que, como no quería reprimir a sus propias fuerzas armadas, no llegaba nunca, el tipo estaba dando vuelta a la calecita con los tanques. Acá parece lo mismo. Parece que se dio a este general Alaiz que redacte el proyecto porque se sigue demorando al punto que nunca llega. Pero ahora sabemos lo siguiente, miren qué interesante. Ahora sabemos que este proyecto no se conoce, no porque no lo redactaron, porque redactarlo no lleva tanto tiempo.
Nosotros tenemos menos técnicos que ellos, tenemos menos economistas que ellos, y sin embargo nos juntamos y hicimos un proyecto en 48 horas, o 72, no sé cuánto, pero hicimos un proyecto. No es tan difícil. ¿Por qué no lo quieren presentar? No lo quieren presentar porque Guzmán, que es el ministro de Economía, les dijo, no se les ocurra presentar el proyecto antes del 22 de mayo, cuando tenemos que cerrar el acuerdo de la deuda. No se les ocurra. Porque me arman un quilombo con los capitalistas. Entonces, ustedes ven como el tema de la deuda no es un problema nada más, como yo le decía, yo pago lo que pedí, porque soy una persona de honor, no. Es un problema que lo de la deuda son las relaciones sociales que se establecen, y dentro de esas relaciones sociales que se establecen es que los impuestos los pagan los laburantes y no los pagan los capitalistas. Y cuando aparece un impuesto que va a ser mínimo, porque lo va a pagar, creo que son, ¿cuántos? 150 personas, no sé cuánto, no va a pagar nadie. Y aparte todo el mundo sabe que no se va a pagar nada, porque se va a judicializar. Ellos van a buscar una forma de decir que en la Constitución hay una especie de cláusula que no puede haber un impuesto duplicado, no se puede cobrar dos veces lo mismo. Entonces van a decir que este impuesto duplica otro impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre los patrimonios, y por lo tanto es inconstitucional y no lo va a pagar nadie, y esto termina la Corte dentro de 4 años, y la Corte dentro de 4 años va a decidir de acuerdo a lo que pase dentro de 4 años. Es decir, de acuerdo a la situación política posterior, ni siquiera la actual. Eso es lo que ya está, aparte todo el mundo sabe que están redactados los amparos, ya está todo armado, uno lo puede leer los diarios con detalle. Pero no quieren ahora alargar el impuesto porque no quieren joder la negociación de la deuda. Y el kirchnerismo dijo, perfecto, no hacemos nada. Habían dicho que este impuesto a los capitalistas iba a afectar a los que blanquearon plata bajo el macrismo. Y el blanqueo que hizo el macrismo fue más grande de la historia del capitalismo. Ojo, Argentina es un país de morondanga, admitámoslo, somos un pequeño país en el extremo sur del mundo, chiquito, pero hicimos el blanqueo más grande de la historia, porque acá se blanquearon 110.000 millones de dólares bajo el macrismo. Entonces un impuesto sobre eso da mucha guita, pues son 110.000 millones de dólares. Dijeron que no después. Yo lo escuché a Yasky decir que no, que eso no se podía, porque eso también era ilegal. Entonces van a terminar cobrándole a la pileta de Pablo Roca en un lugar de, no sé, debe tener una pileta en algún lugar, Pablo Roca, porque debe tener muchas piletas, uno supone, 2 mangos, y aparte no lo va a agarpar. Y entonces Argentina tiene una crisis de financiamiento, tiene una crisis de deuda, tiene una crisis de sus relaciones internacionales en un cuadro internacional de depresión económica. Y los capitalistas van a buscar, por lo tanto, toda la política de tirar esto sobre las espaldas de los laburantes. Este es el punto clave. Por eso, para nosotros, el choque de clases que esta pandemia está incubando es de enormes proporciones. Es de enormes proporciones. Y no es un problema, por lo tanto, de la unidad nacional frente a esta crisis, lo contrario. Acá la grieta está más grande que nunca entre los trabajadores y los capitalistas. Imagínense, te das cuenta del salario nominal en un cuadro inflacionario. En su momento, ¿se acuerdan de la Rúa? Los más grandes se acuerdan. Hizo un descuento del 13% de los salarios. Pero no había inflación. Acá te das cuenta, en el 25 habiendo inflación. Es decir, es un descuento descomunal. Esto es lo que viene por parte de ellos. Y nosotros tenemos que oponerle un planteamiento de clase. Para ir concluyendo. ¿Cómo enfrentamos esto? El gobierno, a luz de lo que yo señalé, no es un gobierno fuerte. Porque su base no son fuertes. Ahora bien, el concepto de fuerte es un concepto, digamos, relativo. Por ejemplo, yo estoy fuerte o soy débil, y depende. Si me tengo que pelear con un boxeador profesional, soy débil. Si me tengo que pelear con un niño de 2 años, soy fuerte. No es un concepto absoluto. Esa relación a qué otra fuerza tengo por delante. El gobierno tiene bases muy precarias. El problema es qué fuerza le ponen los trabajadores. Ahí está la clave de la situación. ¿Qué fuerza le ponen los trabajadores? Y tenemos una burocracia sindical que está vendida por completo, que presiona por derecha al gobierno muchas veces, y tenemos que, por lo tanto, desenvolver contra eso una política. Nosotros podemos augurar, y lo hemos puesto en un documento nuestro de actualización al documento congresal que sacamos, que a mí me parece que es un punto que tenemos que discutirlo bien entre todos, que como se vienen desarrollando las cosas,
es probable que muchas luchas clásicas se posterguen algo más. Por ejemplo, nosotros queremos que haya paritarias para que los trabajadores no pierdan con la inflación. Y si al menos no hay una recuperación salarial, que no haya una pérdida salarial. Y por lo tanto que se ajuste el salario por inflación. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, ese planteamiento está muchas veces en manos de la burocracia de los sindicatos, porque la negociación paritaria es una negociación que llevan adelante los sindicatos. Ahora, lo que se va a desarrollar ahora, es muy probable, es una reguera de conflictos parciales. De los que vimos al inicio de la charla, vamos a tener de esos muchísimos, de diversos tipos, porque las patronales descuentan más que el 25%, porque las patronales despiden, porque se producen casos de coronavirus, porque no hay un protocolo adecuado y los trabajadores no quieren ir a laburar al día siguiente porque se van a ver contagiados ellos, porque tienen que ponerle transporte de la empresa para que el trabajador pueda ir sin utilizar el transporte público y no se lo quieren poner para ahorrarse un costo patronal. Por H y por B, esto se va a propagar en una reguera de pequeños conflictos. Ese tema lo vamos a tener. Y a mí me parece importante que el Partido Obrero discute esta caracterización para tener todas las antenas prendidas e intervenir en todos estos conflictos, que pueden ser más parciales desde el punto de vista de su magnitud, pero seguramente conflictos que no van a estar dirigidos por la burocracia sindical. Porque esa burocracia se pone del lado de enfrente de estos conflictos. En general, los manda el muere, y es un terreno para el desarrollo de la izquierda. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el plenario sindical combativo que nosotros participamos y desarrollamos, pensamos que tiene que jugar un papel organizando todas estas luchas que se tienen que dar. Y nosotros en esas luchas es una parte del terreno en el cual se juega nuestra consigna del momento, que es que la crisis la paguen los capitalistas. Se va a jugar en un montón de estas luchas. Y en estas luchas se va a ir templando una vanguardia obrera. Entonces tenemos que desarrollar. Lo que vale para el movimiento obrero vale para el movimiento de desocupados. Hoy yo conozco mucho más de cerca lo que pasa en Capital. Realmente estaba muy preocupado porque recién tuve un informe de la Villa 1114, que hoy es la villa más grande que tiene la ciudad. Viven como 50.000 personas solamente ahí. Y tenemos ya lleno de casos de coronavirus en nuestros propios comedores. Lleno. Nuestros delegados, bueno, tenemos eso muy difícil. Pero tenemos que continuar, estamos viendo los métodos con los cuales continuamos una pelea en estas condiciones difíciles. Y la asistencia alimentaria, la asistencia estructural como es el agua, cuestiones elementales, básicas, incluso en el cuadro de una pandemia uno puede decir son impostergables. La construcción de viviendas, todo pasa a ser una materia de lucha. Tenemos un terreno reivindicativo gigantesco para desarrollar. Y enfrente vamos a tener al kirchnerismo. Ni que hablar ustedes de La Matanza, porque tienen el kirchnerismo de Kicillof y el kirchnerismo de, ¿cómo se llama?, de Espinosa. Entonces, toda esa política es un choque importantísimo. Y tenemos que complementar esto con una agitación general. Y la agitación general, vamos a tener que contraponer nuestra posición a las salidas que ellos están dando. Por ejemplo, el tema de la deuda, nosotros tenemos que hacer un planteamiento claro de repudio de esta deuda, de su completa investigación, y mostrar que la capitulación del gobierno es una capitulación que no conduce a nada, como expliqué, no quiero repetir ahora. Y cuando ellos hagan esto van a ver que hay un frente, por ejemplo, Larreta estuvo al lado de Alberto Fernández apoyando la propuesta de reestructuración. Y cuando Larreta va a ese lugar es porque entiende que el tipo no paga un costo por estar ahí, sino que paga un costo si no está ahí. ¿Y por qué fue? Y bueno, fue porque la propuesta que se hizo, todo el mundo la juzgó así, es una propuesta bastante buena para los acreedores. Al día siguiente que se conoció, subió los bonos en todo lado. Segundo, el tema del impuesto. Ayer discutimos hacer una campaña especial por el apoyo al impuesto progresivo a los capitalistas que presentó el Frente de Izquierda. Es el único real, lo demás va a ser verso. Nuestra propuesta de impuesto permite recaudar hasta el 10% del PBI, no más. No, más, el 10% del PBI. Y eso permitió una asistencia real. Y significaría para nosotros una política progresiva de ataque al capital. Y vamos a hacer un debate incluso en el Parlamento, Romina bajó un papel en esto, va a ser muy, muy importante este tipo de lucha. Entonces tenemos, y después nos va a quedar
que es un interrogante, porque ¿qué va a pasar con la crisis en lo que tiene específicamente sanitaria? Digo, ¿por qué es un interrogante? Porque nadie sabe bien cómo es la evolución de este coronavirus, nadie sabe si hay un segundo brote, si no hay un segundo brote. Nosotros, imagínense, somos trotskistas, no somos especialistas en epidemias, no podemos ahora afirmar que va a haber un segundo brote, no nos aventuramos en cosas tan complejas, pero lo que sí sabemos es que nadie sabe nada y que Argentina tiene una estructura social, edilicia, habitacional, de cloacas, de agua, que lo hace absolutamente vulnerable frente a este tipo de situaciones. Entonces, como nadie sabe muy bien qué va a pasar, y agrega un sistema de salud muy precario, al punto que hoy tenemos en Argentina un contagio entre los trabajadores de salud que es el más alto en todo el mundo. El más alto en todo el mundo. Y eso que todavía cada cosa está relativamente bajo control. Entonces, con un sistema de salud de este tipo, con un sistema habitacional como el que tenemos, con un sistema de cloaca como el que tenemos, la precariedad es muy grande, bueno, y de transporte público como tenemos. Uno pensaba que, bueno, se abre lo que se enojan por el Sarmiento. ¿Qué iba a pensar? Si se abre la economía, como ellos dicen, el Sarmiento va a viajar como viajó siempre. No es que van a comprar 200 formaciones de tren nuevas en una semana. Eso no va a ocurrir. Entonces, ese aspecto que es un interrogante, no sabemos bien cómo va a terminar evolucionando, pero uno piensa que esa evolución va a ser compleja, viendo lo que pasa en muchos lugares del mundo. Ahora en Santiago de Chile tuvieron que volver para atrás, lo que está pasando en Estados Unidos, que es brutal, lo de Brasil, que realmente estamos frente a una situación de barbarie de Bolsonaro. Acaba de renunciar su segundo ministro de Salud, y los muertos se están apilando en algunos lugares en fosas comunes. Entonces, esta situación es muy, muy compleja. Entonces, para nosotros es la intervención en todas las luchas que se desarrollan, que van a ser muchísimas, porque la clase obrera se empieza a poner de pie, y mostrar cómo, por acá termino con lo siguiente, discúlpenme, hay una cosa de trampita que tenemos que manejar con mucho cuidado. Al mismo tiempo que nosotros denunciamos que hay una crisis de fondo, y cuando denunciamos que hay una crisis de fondo, estamos planteando la necesidad de pasar del capitalismo a un sistema distinto, tenemos que decir, ojo, con que nos vendan que está fuerte la crisis y que no pueden pagar los salarios. Porque miren lo que pasó en el SUNA. Los compañeros del SUNA pelearon y lograron que paguen el 100% de los salarios. Miren lo que pasó en Morbillo, ahí en Avellaneda. La patronal quiso imponer una reducción salarial, hizo una asamblea, masivamente dijeron que no, y lograron que se le pague el salario. Entonces yo también quiero que le digamos a los trabajadores que la entregada de la burocracia sindical contrasta con algunos sectores del movimiento obrero combativo, que con mucha menos fuerza, porque estamos hablando todavía de algunos sindicatos, comisiones internas, cuando se plantan consiguen conquistas. Y ellos, en cambio, están entregando a organizaciones obreras de enorme porte sin luchar. Porque nosotros no tenemos asegurado el triunfo. No podemos decir, bueno, si uno lucha va a ganar siempre. Eso no lo sabemos. Sería absurdo afirmar algo por el estilo. Lo que sí estamos seguros es que no se puede entregar una lucha sin luchar. Bueno, paro acá y abramos el debate. Somos muchos, somos 170 por lo que veo acá. Así que quien tenga que dirigir la reunión, le deseo suerte. Bueno, ahora sí, luego de la intervención de Gabriel, como decía, somos 170, en realidad somos bastante más, porque hay varios compañeros que están con el mismo celular, compartiendo con otros, en mi caso, por ejemplo, en mi mismo caso con Sabrina. Yo puedo estar hablando todo el día, y creo que ustedes no me van a escuchar todo el día. Ese sería el problema. Saludo todas las inquietudes que hay, que son enormes, reflejan también un grado de politización y un grado de intervención. Es decir, todos los problemas reales que existen seguramente en La Matanza, para el pueblo trabajador, ustedes lo expresaron en esta charla, todos. Así que yo digo algunas cosas, porque realmente referirme a cada punto me llevaría, no creo que lo logre en una hora.
porque son puntos diversos y tendría que profundizar. Entonces, voy a tratar de concentrar algunos temas. Sobre el día después, creo que lo preguntó Lili, eso me importa mucho. Yo no sé si va a haber un día después. Así que un día uno dice 31 de diciembre, al día siguiente es 1 de enero. Cambió el año. Es improbable que eso no ocurra nunca, porque ya empezó el día después. Ya la cuarentena se está abriendo y muchos dicen que el coronavirus vino para quedarse y por lo tanto no es que un día te da un certificado de alta y se acabó el tema. Entonces no tenemos que ver las cosas ahora, porque no creo que haya un día después. Es probable que se vaya prolongando una situación de deterioro. Eso me parece que va a ser la caracterización más probable que se termine imponiendo en la realidad. Y esa situación de deterioro se va a notar en todo. Se va a notar principalmente en el trabajo. Si uno ve lo que está pasando a nivel internacional, vamos a ir a un índice de desocupación mayor, vamos a ver un crecimiento de la pobreza y la indigencia, y como decía en el informe inicial, una presión capitalista para imponer una reforma laboral, que ya está ocurriendo. Nada es el día después. Son todas cosas que ya están pasando y lo probable es que esto siga ocurriendo. Con la diferencia de que mientras estos días se pudo argumentar que se debía a la cuarentena, cuando la cuarentena termine de ser completamente desmantelada, nadie puede invocar a la cuarentena como causa, sino que va a quedar más claro que se trata de una cuestión directamente de régimen social capitalista. Pero eso es lo que va a pasar, y es lo que está pasando en todo el mundo. Y en Argentina, si pasa en Estados Unidos, imagínense acá. Entonces tenemos que ver las cosas de este modo. Entonces me parece que es un tema, el tema importante. Obviamente, con otra política que represente otros intereses sociales, nosotros, por ejemplo, si mañana gobierna el Partido Obrero, hay un gobierno de trabajadores y el Partido Obrero integra ese gobierno. ¿Nosotros podemos asegurar que no va a haber virus? Sería absurdo. Virus va a seguir habiendo. ¿Podemos asegurar que si ese virus que nuevo que aparece lo podremos controlar rápidamente? No sabemos tampoco. Pero tendríamos que tener una política de otro tipo. Por ejemplo, viendo temas que ustedes fueron planteando. Sobre el sistema de salud, que alguien preguntó qué significa la centralización. Nosotros no tendríamos un sistema de salud como existe en la actualidad, que está fragmentado internamente, entre un sistema público completamente desfinanciado, por otro lado un sistema privado que tiene dos partes, lo que venía a ser las prepagas que paga el sector más pudiente de la sociedad, y después las obras sociales que atienden a los trabajadores, que todas están desfinanciadas. Este tipo de división del sistema de salud ha implicado, obviamente, un perjuicio especialmente para el sector con menos recursos. Nosotros lo hemos dicho hasta hartazgo, en la actualidad, casi 2/3 del sistema de salud está en manos privadas. Es decir, que la atención en ese sistema de salud depende de la capacidad de pago de la población. 2/3. Cuando nosotros planteamos centralizar el sistema de salud, lo que estábamos planteando era unificar todos los recursos para una atención que no sea un criterio mercantil. Y a la vez, miren qué importante, miren lo que está pasando ahora. Yo le voy a dar un ejemplo, ustedes lo van a entender. El Estado armó una cantidad de camas en Tecnópolis, ¿no? Ahí justo en San Martín, esos 3 de febrero, no sé en qué Tecnópolis, o Vicente López, no sé. Ahí a la hora General Paz. Puso una cantidad de camas como 1000. Eso nunca lo podía haber hecho un privado. ¿Saben por qué no podía haber hecho un privado? Porque el privado va a poner camas solo si las puede utilizar. Es decir, yo pongo camas si voy a vender el producto, o sea, voy a internar gente. Porque el producto cama es la internación de alguien. Ningún empresario va a hacer una inversión de poner 1000 camas en un lugar para tenerlas vacías. No tiene ningún sentido para un empresario. Del mismo modo que un empresario no va a fabricar salchichas si piensa que no la va a vender. Ahora, si yo quiero que las camas finalmente estén ocupadas, no tomaría medidas de prevención. Porque la medida de prevención que tomo hace que la gente no se enferme, o que se enferme en una proporción menor
a lo que se hubiese enfermado si no se toma esa medida de prevención. Por lo tanto, una salud privatizada jamás podría tomar medidas de prevención, porque sería visto como un gasto. Y eso es lo que vemos acá. La unificación del sistema de salud tendrá que permitir contar con todos los recursos sanitarios para asignarlo de manera organizada, sin criterios mercantiles, siguiendo exclusivamente criterios sanitarios. Y esto tendría también su sentido en los trabajadores de la salud, que en la actualidad, yo esto lo conozco bastante de cerca porque participo mucho de los movimientos de lucha de los trabajadores de salud en la ciudad de Buenos Aires por mi trabajo en la legislatura, y aparte pues soy de Partido Obrero, obviamente, pero uno que ve, un día, cuando empezó la pandemia, le cuento una anécdota, nos llama una reunión Larreta, y yo fui, llama a los presidentes de bloque, entonces fuimos ahí, bueno, estaba Larreta, entonces dice lo siguiente, que van a tomar una cantidad de enfermeros, pero que van a pagarle menos que lo que le pagaban hasta el momento a los nuevos, porque la provincia de Buenos Aires ganan un poco menos que la capital. Y si le pagaban a los nuevos lo que ya ganaban los de capital, lo que iba a pasar es que los enfermeros de provincia se iban a ir a capital por un salario mayor. Entonces yo pedí la palabra y mira, Larreta, no estoy de acuerdo. Vos querés una competencia a la baja. Vos pagale lo que ganan todos y que Kicillof le aumente el salario a los enfermeros de la provincia de Buenos Aires. Y no vos bajale a los de capital para llevarlo a nivel de provincia de Buenos Aires, ¿se ve? Y esto pasa con los privados, porque el sistema de salud privado impone salarios bajos en el sistema público para poder llevarse por poca plata a los profesionales al sistema privado. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, la unificación del sistema de salud significaría centralizar todos los recursos, y ahí incluiríamos los laboratorios, que es un tema muy importante. Los laboratorios. Una porción significativa del presupuesto de salud se lo lleva los laboratorios que producen medicamentos. Y acá aparece un tema porque está todo el debate de la vacuna, ¿vieron? Está todo el mundo esperando la vacuna. Y la vacuna es una guerra. La empresa que logre fabricar la vacuna se llena de guita. Se llena de guita. Ahora, cuando vos te llenas de guita, lo que haces es preservar el secreto de tu investigación y jamás compartirlo con otro laboratorio, porque vos querés llegar primero que otro. Y como los laboratorios tienen una base nacional, yo qué sé, uno es yankee, uno es alemán, otro es francés, otro es canadiense, los estados se complotan con sus laboratorios para no compartir información. El capitalismo es una dificultad para acceder a la vacuna, porque la competencia capitalista bloquea la circulación de la información y la colaboración en pos de una vacuna. Y esto, hay notas que son espectaculares que está viendo. Nosotros tenemos que centralizar todos los recursos. A eso llamamos centralizar el sistema de salud, que me había preguntado los compañeros. Y plantearíamos, insisto, una satisfacción de todas las reivindicaciones de los trabajadores de salud. Y acá aparece una pregunta que es interesante, que preguntaron compañeras y compañeros, si se puede crear trabajo en el cuadro este. Se puede crear trabajo. Por ejemplo, una medida elemental tendría que ser reducir la jornada laboral. Porque si uno reduce la jornada laboral, no solamente crea trabajo, sino que también reduce, a reducir la jornada laboral, la exposición de los trabajadores al contagio. Y acá asistimos a lo contrario. Asistimos a una mayor flexibilidad laboral que expone más a los trabajadores a los contagios, y por lo tanto, si se alarga la jornada laboral y se intensifican los ritmos de trabajo, vamos a tener menos trabajadores que antes. Entonces, en vez de crear trabajo, destruimos trabajo. Nosotros lo que haríamos, justamente, es una reducción de la jornada laboral. Y realizaríamos, con las medidas de prevención necesarias y los protocolos que corresponden, una inversión especial en todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana, que es completamente deficitaria, empezando por la vivienda popular. Me adelanto, el otro día, este anuncio de Alberto Fernández del plan de vivienda no existe. No existe. Justo estaba yo en un programa de entrevistado en el piso de Crónica, cuando me dice, pare Solano, va a hablar el presidente. Dije, bueno, si va a hablar el presidente, me callo. Anunciado en eso, me preguntan después, dice, ¿y qué opina? Es humo. Dije, nada. Primero que los planes de vivienda que se anuncian, después no se hacen. Yo mandé un tuit medio cargando, digo, si se hubiesen construido el 10% de las viviendas
anunciados en los planes de vivienda de todos los gobiernos, no habría ninguna villa en la ciudad, en el país. Porque saben la cantidad de planes de vivienda que se anunciaron. Vos anunciás hoy que haces 20.000 viviendas, pero como eso lleva tiempo, después nadie sabe si las hiciste, no las hiciste. Es lo que pasa. Pero acá se ha anunciado, ¿saben cuántas? 5.000 viviendas para todo el país. No existe. 5.000 viviendas para todo el país es un absurdo. Después posiblemente ni las hagan. Pero ya acá tendríamos la situación que incluso cumpliendo la promesa, estamos hablando de una aspirina para un cáncer. Porque 5.000 viviendas no es nada. Yo conozco la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Hay una demanda habitacional, hay 500.000 personas con un déficit habitacional severo, 500.000. Ya ahí tendrás que tener, digamos, aproximadamente unas 100.000 viviendas. 5.000 solamente para todo el país. Este plan de vivienda es una estafa que posiblemente lo anunciaron para tratar de zafar. Le dijeron, che, Alberto Fernández anuncia algo, porque ahí te das encuestas. No parecía algo serio, sinceramente no parecía algo serio. En cambio, para crear empleo, lo que hay que hacer es justamente focalizar en las necesidades sociales más importantes. En las industrias que son esenciales para el desarrollo de la sociedad, las alimenticias, la salud, vivienda, infraestructura, con protocolos especiales para evitar la propagación de contagios. Ahora, dicho esto, alguien me puede preguntar, che, ¿cómo lo financiás? ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo se financia? Bueno, acá aparece justamente el tema de la incompatibilidad entre esto que yo les digo y la deuda externa y la fuga de capitales. Lo que había manifestado originalmente. No se puede financiar esto con una fuga de capitales intensa como la que tiene Argentina y con una deuda que se lleva lo mejor de nuestro ahorro. Acá viene otro tema, digo, para ir rápido, que es el tema del impuesto a los capitalistas. Alguien preguntó qué diferencia tiene el impuesto que planteó Frente de Izquierda con el que tiene el kirchnerismo. Bueno, uno básico. El nuestro fue presentado, el kirchnerismo todavía no. Ya es una diferencia importante. Lo digo porque para saber la diferencia con el proyecto kirchnerista, primero debieran presentarlo y lo tenemos que leer. Hoy no existe. Hoy es un artículo en un periódico, es un titular periodístico, pero no existe ese impuesto. Ahora bien, si nos dejamos guiar por lo que dicen los periódicos, lo de ellos es algo muy reducido, que básicamente tiene que ver con lo siguiente: el de ellos no toca a las empresas. Es un impuesto a patrimonios de personas, pero no a las empresas. Entonces, por ejemplo, la empresa Ford, tomemos un ejemplo, la gran empresa del mundo, el dueño de Ford no vive acá, vive en Estados Unidos accionista. Ford no pone plata, porque la empresa Ford no va a poner un mango. La empresa Volkswagen no va a poner un mango. Es solamente a patrimonio de personas. Y como las personas esconden su patrimonio en las empresas, va a ser un impuesto a pocas personas, con una cuota baja, que va a ser judicializado. Conclusión, no va a pasar nada con ese impuesto. Entonces creo que ahí está un tema importante. Sobre el tema del dólar, la compañía que habló fue muy clara y tiene razón. Uno dice, a mí qué me importa el dólar si yo no voy a comprar dólares. Pero ella dijo algo muy cierto. Los alimentos, sus precios se miden en dólares. ¿Por qué? Porque como se pueden exportar, al empresario que produce alimentos dice lo siguiente: yo lo puedo vender en la Ferrer o lo puedo vender en París ese mismo alimento. ¿Cuánto me lo pagan en París? Tanto. Bueno, entonces quiero ese precio acá. Si no me lo pagan en la Ferrer, a este precio se lo vendo en París. Así razona un capitalista, lo va a vender a quien se lo pague más caro. Entonces, por ejemplo, si como en París, digamos, pagan en euros y en Estados Unidos pagan en dólares, en la medida que se devalúa la moneda nuestra, crece el precio en esas monedas y se encarece el precio para nosotros. Entonces el problema del dólar, aunque parezca mentira, tiene una repercusión enorme en Argentina, porque la inflación que tenemos tan alta, que luego genera pobreza de manera masiva, tiene que ver justamente con las devaluaciones de la moneda que se producen por la falta de dólares, que se fuga con la deuda, que se fuga por otros carriles. Entonces nosotros teníamos que en este punto, y lo hemos planteado, nacionalizar el sistema financiero, nacionalizar los bancos y el comercio exterior para proteger al país de esta especulación financiera que nos lleva a la quiebra. Y al defender la moneda nacional, estaríamos defendiendo también que los alimentos en Argentina tengan un precio internacional. Porque, a ver, yo no puedo pagar, yo si me querés cobrar a mí en la Ferrer
en González Catán, o en cualquier lugar que ustedes quieran de La Matanza, el mismo precio que en París, me tenés que pagar el salario de París. Porque si vos me pagás el salario que yo gano en La Matanza con precio de París, no va a andar. Voy a ser pobre. Y lo que está pasando es eso, nos quieren cobrar precios internacionales en los alimentos cuando cobramos salarios nacionales, con una moneda que se devalúa, que no vale nada por la inflación. Entonces hay que nacionalizar los bancos y el sistema financiero. Es un tema clave que hemos planteado. En relación al tema de los compañeros del Polo, miren, yo creo que tenemos que dar una pelea. Yo conozco más de cerca lo que está ocurriendo en Capital. Una compañía me preguntó por la Villa 31, es un desastre. Es un desastre que se veía venir. Yo fui candidato a jefe de gobierno, lo denunciamos todo el tiempo, mientras el gobierno decía que había urbanizado las villas y estaba claro que era una mentira total. Y hoy estamos teniendo una propagación de coronavirus, y antes del dengue, porque el dengue es brutal también, el dengue es brutal, más que incluso el coronavirus por el momento. Y esto se debe justamente a que no hay urbanización, hay una enorme falta de recursos, no hay agua potable, hay hacinamiento habitacional, y tenemos que darnos una política. Yo creo que la política tenemos que darnos, consiste en varios temas. Un tema es que tenemos que tener un protocolo claro del polo obrero frente al coronavirus. Los compañeros armaron un protocolo. Nosotros lo presentamos bajo proyecto de ley a la legislatura. Y ese protocolo establece varios temas. Obviamente el agua, como un tema clave. 2, el testeo que sea masivo a el entorno de las personas que son positivas, es decir, grado positivo, cosa que el gobierno hasta ahora no lo quiere hacer si no tienen síntomas esas personas. Nos parece que no corresponde. Finalmente, en la práctica se termina abriendo paso lo nuestro. Yo antes, 10 minutos antes de empezar esta charla, hablé con los compañeros de Bajo Flores, de la Villa 1114, donde lamentablemente tenemos un montón de compañías que se están contagiando, en comedores nuestros, y tenemos, bueno, que ver cómo manejar esos comedores, y discutimos ir medio movilizados a donde hacen el testeo y que nos testeen. Porque, por ejemplo, una de las principales delegadas nuestras de la Villa 1114 dio positivo, está internada ahora. Está internada bien, recién me dijeron que hasta participó de la reunión del cuerpo de delegados por el teléfono, estando internada. O sea, ya está en buen estado físico, pero tiene positivo. Entonces aparece el problema de todos los que estuvieron con ella. Tienen que ser testeados aunque no tengan síntomas. Y eso es fundamental, hay que movilizarse y reclamarlo. Hay que reclamarlo, y lo estamos haciendo ahora, yendo en pequeñas marchas al lugar donde hacen los testeos. Está el problema de qué se hace con la familia de los compañeros, porque es muy difícil el autoaislamiento en muchos casos. Entonces faltan viviendas transitorias. Está el problema de la asistencia alimentaria, que como acá dijeron muchos compañeros, no quiero repetir, llega en forma absolutamente escasa, insuficiente y de mala calidad. Entonces hay que tener un protocolo y hacer una agitación con ese protocolo. Y dirigirse a las municipalidades, me parece importante, a los poderes políticos municipales, reclamando la aplicación de ese protocolo. Yo creo que tenemos que darnos esa política. Y en relación al tema alimentario, yo escuché un informe el viernes, hoy es sábado, ayer, de Eduardo Beriboni. Justo estábamos en una reunión que yo tenía con él y otros compañeros, que lo estaban llamando del Ministerio de Desarrollo Social, porque está pasando un hecho que es inadmisible. Que es el siguiente: el gobierno dice que no puede comprar alimentos porque las empresas le piden un precio mayor al lógico, digamos. Es decir, no sé, una lata de tomate cobrarse 2 veces más cara. Y el Estado dice: yo no te puedo pagar eso, porque aparte después me denunciás por sobreprecio. ¿Pero qué está pasando? Estas empresas de alimentos, básicamente hoy la industria alimenticia argentina está concentrada en 2 o 3 grandes empresas. No importa que haya muchas etiquetas, los que la fabrican son los mismos, después le ponen etiquetas distintas. Tienen al país y al Estado chantajeado, casi tomado como rehén, diciendo: si no me pagas esto, no tenés alimento. Hay que intervenir en estas empresas de inmediato. Si nosotros gobernamos, intervenimos en estas empresas. Porque ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, la principal industria alimenticia de Argentina, diga: yo te vendo todo esto al precio que te doy, y si no, no te vendo nada? Ah, ¿no me lo vendés? Te intervengo. Y el Estado no está comprando alimentos porque dice que piden sobreprecios, pero entonces no está entregando alimentos. Y en la medida que no da alimentos, la gente tiene hambre.
Entre Molinos y Río de la Plata y la gente con hambre, nosotros estamos con la gente con hambre. Hay que intervenir en estas empresas de inmediato. Y eso sí es un planteo nuestro muy claro, me parece que lo tenemos que hacer. Se han dicho muchas cosas, yo no puedo entrar en cada tema. El tema educativo es de una enorme tensión. Es una forma en la cual se está aplicando la reforma laboral de hecho. Correspondería reclamar no solamente los elementos necesarios para que la transición crítica se pueda hacer de manera lógica la educación virtual, sino que aparte hay que darle un bono a los docentes por lo que es la sobrecarga del trabajo. El tema judicial que planteó un compañero es importante, porque hay muchos atropellos que los ciudadanos tienen que ir a la justicia contra eso y no pueden ir porque la justicia está cerrada. Y habrá que velar por un mecanismo de emergencia. Bueno, se han dicho muchas cosas, lamentablemente más tiempo ya no tenemos porque se hizo muy largo, pero me parece interesante todos los temas que se abordaron, traté de responderlos rápidamente, otros quedan para una próxima charla. Tampoco uno en una charla puede discutir todo, digamos, a veces no nos queda otra que siempre algún tema no puede profundizar, pero les quiero agradecer realmente porque fue bastante larga, veo que hubo una atención importante, mucha participación de todos y le pusieron ganas para que se exprese realmente lo que es el Partido Obrero de la Matanza en esta charla. Gracias. Bueno, Gabriel, gracias a vos por estar y un saludo grande y un saludo a todos los compañeros militantes y compañeros cercanos al Partido Obrero que participaron de la charla y desde ya invitamos a todos a intervenir en esta semana en todas las actividades que tienen, que tenemos como partido, en nuestras agrupaciones y el SUTEBA y el Polo, así que, bueno, con esto terminamos hoy con mucha tela para cortar. La seguiremos en los círculos y en todas las instancias de debate y de intervención política. Así que, compañeros, muchas gracias por participar de la reunión y nos vemos pronto.